¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos aquellos que tengan alcance a esta entrevista. Tengo el gusto de tener frente a mí al gran Enrique Seminario, conocido también como Quique Seminario, seguramente lo recordarán así. Eh, Realmente dentro de lo que corresponde a la escena trujillana, bueno, en realidad, más allá de Trujillo, liberteña en general, ha sido pues una piedra importante dentro de lo que corresponde a su desarrollo. Es por eso que hemos llegado hasta él. Bueno, buenamente aceptado pues esta entrevista y quisiera que de repente pueda dar unas palabras de bienvenida o de entrada a la música. Eder, buenas tardes o buenas noches. Agradezco mucho tu invitación para esta entrevista sobre lo que es la difusión del heavy metal desde la década del 80, en la cual yo he formado una pequeña parte de esto. Y bueno, estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tú desees formular. Perfecto, muchas gracias, Enrique. A ver, comenzamos con el documento que me enviaste donde había un recopilatorio de las cosas que pudiste hacer durante, bueno, prácticamente toda tu vida incluido en la escena aquí. Y bueno, había ahí a una pequeña aproximación, pero quería primero examinar un poquito por allí. Eh, Respecto al contexto de repente social, cultural, económico y también musical en el que se encontraba Trujillo en ese tiempo, cómo es que llega hasta ti la música, en este caso heavy metal, bueno, rock en general, pero especificando el heavy metal, siendo un contexto tan complicado, ¿no? Para ellos. Eh, bueno, yo me inicio como escucha oyente de heavy metal en 1983. Yo había finalizado el año pasado mis estudios en el Colegio Claretiano de Trujillo, un colegio que era estrictamente religioso, ¿no? En el cual, por ejemplo, ¿no? Para saldar tus faltas de conducta tenías que ir a misa para recoger un ticket y que te suban puntaje en la conducta, ¿no? O sea, más puntos por misa. Entre otras cosas, ¿no? Esa era la parte de la mecánica del colegio. Bueno, yo estudié en un colegio religioso. Mi madre era muy religiosa, recontra religiosa. Este, pero yo nunca lo fui. No siempre tuve mis dudas, ¿no? Pero eso te voy a hablar un poco más tarde. Yo terminé el colegio y en 1983 me matricularon mis padres en una academia universitaria y ahí conocí a un joven, uno de los tantos jóvenes como yo que iban a prepararse para una carrera. Yo postulé a la carrera de administración y tuve la fortuna de ingresar ese año. El nuevo compañero me hablaba sobre la música de tal o cual banda, yo simplemente no la entendía, ¿no? Me hablaba de AC/DC, yo digo, ¿qué será? ¿No sabes lo que se dice? No, no sé lo que se dice. Bueno, ven a mi casa tal día, tal hora y te hago escuchar AC/DC y me puse el Back in Black. De ese día mi vida cambió así radicalmente, ¿no? Fue un giro de 180 grados. No podía, jamás en mi vida había escuchado una música tan intensa, ¿no? Sobre todo el Back in Black es uno de los dos discos principales que dieron origen a la década dorada del heavy metal, ¿no? El otro disco es el Heartless Cross de Black Sabbath con Dio. Y bueno, ¿no? A partir de ese momento empezó mi escucha musical de heavy metal, mi fanatismo, ¿no? Se transformó el gusto se transformó en un fanatismo después. Respecto al contexto social, político, económico de Trujillo y en general del Perú en esa década, recordemos que en el 80 Fernando de Belaúnde era desde el 80, Fernando de Belaúnde Terry era el presidente del Perú, ¿no es cierto? Teníamos también los rezagos del conflicto del falso Paquicha con el Ecuador del 81 y teníamos también la participación del Perú en la Guerra de las Malvinas, ¿no? De manera indirecta, ¿no? Pero teníamos esa participación. Pero sobre todo, en esos primeros 5 años fue cuando iniciaron las acciones de Sendero Luminoso, ¿no? Todos tenemos que recordar esto, sobre todo los que, como yo, que tengo más de 50 años.
en la década en el primer gobierno de la UNDE fue cuando inicia las sesiones de Sendero Luminoso y ya sabemos lo que pasó, ¿no? Apagones, voladuras de torres, toque de queda, agudización de la crisis económica, ¿no? Eso fue, ese era más o menos el panorama que existía en Trujillo y todo el Perú durante 1983, el año en que yo empecé a escuchar heavy metal de manera casual. Pero mi ingreso a la radio es en el 85, 3 años después, ¿no? Cuando de manera casual yo conocí a uno de los DJs más conocidos de esa época, a Pedro Borja Paredes, que en ese tiempo era DJ de Radio Heroica de Trujillo, ¿no? Lo conocí de manera casual en una discotienda, en esos tiempos, ¿no? Las discotiendas donde tú querías tal o cual música y lo grababas en un cassette de audio, ¿no? Él me invitó a una entrevista con el director de la radio, Manuel Santos. Él me dijo que tenía interés en hacer un programa de rock, ¿no? Que en rock no convencional, así le dijo, un rock no convencional, no como la música rock que todo el mundo estaba acostumbrado a escuchar en ese tiempo, ¿no? Me parece que en ese tiempo se escuchaba, no sé, Hombres G o algo por el estilo. Bueno, algo así, ¿no? También sé que en ese tiempo había lo que se conoce como la cumbia peruana, ¿no? En esos tiempos. Él tenía una hora, los días, una hora para poder hacer un programa de rock no convencional. Y si tú eres la persona, entonces tú lo puedes hacer. Ah, perfecto, ¿no? Así que por mis estudios universitarios, que yo ya tenía en ese tiempo por la universidad, me dijo, bueno, pueden ser los domingos de 7 a 8 de la noche, todos los días. ¿Qué nombre le ponemos? Bueno, rock, la frecuencia de la radio, que es amplitud modulada, 14 días, bueno, rock 14 días, ¿qué te parece? Ya, muy bien, hecho, ¿no? Y con ese nombre se inició la transmisión del programa, ¿no? En 1985. Regresando al contexto político, social, económico, en 1985 asume la presidencia del Perú Alan García, su primer gobierno, ¿no? Y todo el mundo lo aplaudía, ¿no? En ese tiempo, porque supuestamente había frenado la crisis económica, pero todos los que tenemos 50 años o algo por el estilo sabemos que no fue así, ¿no? Que solamente fue una luna de miel desde los primeros años de su gobierno y después en 1989 terminamos con un 2.775 de inflación, ¿no? Es algo así como una leyenda urbana, ¿no? Que circula entre los jovencitos de ahora, ¿no? Que dicen que ya tengo mi DNI, voy a votar en la segunda vuelta. Pero ellos no han vivido lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Que tu dinero vale 10 soles y el día siguiente valía 1 sol, ¿no? Que tenías que formar cola desde las 5 de la mañana para las 6:30 o 7 comprarte 10 panes. Al día siguiente, con el mismo dinero ya no podías comprar 10 panes, comprabas 2 o comprabas 3, ¿no? Y regresando a la pregunta, podemos ver que era un ambiente bastante caótico, ¿no? El que se vivía en ese tiempo, en 1985 y hasta los primeros, hasta entrando los primeros años de la década del 90, ¿no? Cuando Alberto Fujimori asume el poder, ¿no? Acordémonos que ni apenas entró, vino el Fujishock y nos mandó al traste a todos, nos terminó de sepultar, casi nos mata. Y yo yo finalicé el programa en 1992, así que había pasado por Fantasma de la UNDE, por Sendero Luminoso, por Alan García, por la hiperinflación, pasé por el Fujishock de Fujimori y por todo lo que vino después, ¿no? Digamos que con todo ese breve resumen que te he hecho en todos esos años que estuve a cargo de la producción de Rock 14 días y la difusión del heavy metal en Trujillo, el ambiente era bastante caótico, ¿no? Bastante desesperante, ¿no? Pero aún así todo se hizo música y se hizo difusión, ¿no? Ese es el ambiente. Entonces, Rock 1410 es histórico no solamente por lo musical, por todo lo que ha vivido en realidad. Por todo lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido bastantes cosas, ¿no? Bastantes cosas. Sin dudas. Y seguro era una época en donde obviamente comprar, no sé, un cassette o hablo de un vinilo,
era imposible prácticamente. Entonces, Claro, los que compraban vinilos nacionales tenían dinero, los que compraban vinilos importados tenían mucho más dinero, estaban en una élite, ¿no? Una élite muy superior, ¿no? Es como si compararas a un, digamos, ¿no? A un, alguien que vive en un barrio marginal de Trujillo y que escucha música chicha, ¿no? Y el otro que vive en el golf y tiene sus equipos de última generación, todo lo demás, algo así. Nosotros lo vimos como, uy, mira, se compró un LP importado, pucha, que ¿quién como él, ¿no? Así. Lo usual era comprar tu cinta de audio normal, ¿no? Ni siquiera de cromo, porque la de cromo era más cara. Y grabarte, ir a una tienda y grabarlo, o prestarle el cassette al amigo para grabarlo, hacer un montón de inventos, ¿no? Para poder hacer copia de copia de copia de copia. me imagino que sí. Y en este contexto tan complicado aparece Rock 1410 para Así poner es. al alcance, en este caso, música heavy metal a, Uh-huh. a una ciudad completa, ¿no? Y aquí Así es, justamente así es es. que aparece la segunda parte de la segunda pregunta. Para ti, cuando por ejemplo aparece Rock 1410 y aparece, tiene todo un contexto y unos años obviamente de seguidilla, ¿qué importancia ha tenido respecto a la escena, a criterio propio, claro está? Eh, bueno, regresemos al contexto histórico, ¿no? En los años 80 no existía el internet, no existía Facebook, no existía Instagram, ni WhatsApp, ni teléfono inteligente, ni nada, ¿no? Este, conseguir información prácticamente sin tener los medios que tenemos ahora era todo una odisea. La única información que teníamos era la información que podíamos conseguir de las revistas importadas que llegaban a Lima y las comprabas en dólares. Algunas nuevas venían a Trujillo, me recuerdo que cuando la librería Ideal era librería y no era una tienda de artículos de oficina como es ahora. Ahí íbamos, buscábamos, mirábamos, a veces llegaban revistas importadas, a veces conocíamos a buscar revistas importadas, usadas por los ambulantes que abundaban en las calles de Trujillo. Pasar suelo, que le dicen, ¿no? Donde habían bastantes revistas en el piso. Ahí buscábamos y encontramos revistas de origen mexicano, de origen nacional, de origen importado en inglés. En ese tiempo no había, poca gente tenía educación en el idioma inglés, teníamos que más o menos asumir qué es lo que estaban diciendo, buscar algún diccionario y traducirlo. Era increíble, ¿no? Y cuando no teníamos las revistas, agarramos ¿no? el LP nacional, ¿no? Y veíamos que el disco fue hecho tal año y que tal cantante lo cantaba, era tal guitarrista, pero no sabíamos nada más, ¿no? Incluso por ejemplo, como una anécdota, ¿no? El disco Live People de Black Sabbath, el último disco que sacó Black Sabbath en vivo durante la primera época con Ronnie James Dio de cantante, lo sacó Virrey, pero sacó un solo disco, y durante años, nosotros crecimos y escuchamos ese disco pensando que era ese disco, pero eran dos, era un disco doble. Y solo los que habían ido a Lima a grabarlo de cassette, o algunos que lo tenían, sabían que era doble, pero como en ese tiempo la escena existía, pero simplemente no había cómo comunicarla, la gran mayoría simplemente creció pensando que era un solo disco, y no lo era así, ¿no? Cuando empezamos a conocernos entre todos, a través de Rock 1410 y la Horda Metálica, que posteriormente hablaremos un poco más sobre eso, ahí recién nos empezamos enterando de varias cosas, ¿no? Porque había gente que tenía mucha más información que nosotros, o nosotros teníamos más información que otros, y es ahí cuando empieza a haber el intercambio de información, ¿no? Que era uno de los objetivos principales de la Horda, ¿no? La camaradería y el intercambio de música, ¿no? Ahora, la ventaja de ser una radio AM, 1410 es la frecuencia 1410 en amplitud modulada de Radio Heroica de Trujillo, que ahora ya no existe, esta radio no existe. La gran ventaja de la AM o de la amplitud modulada es que es mucho más útil que una FM para transmitir en territorios montañosos, escarpados.
Por ejemplo, Rock 1410 podía llegar a Huanchaco, 96.1 no llegaba. En ese tiempo ya existía 96.1, una radio FM local, pero simplemente no llegaba. Llegaba a las primeras casas de Huanchaco, pero una vez que llegaba al cerro, ahí se cortaba. En cambio, la M lo pasaba, sí llegaba. Y de esa manera, la amplitud modulada, que es una señal con una frecuencia muy simple, pero con una onda de gran alcance, podía llegar a lugares tan lejanos del Trujillo como Ascope, Casa Grande, Pirú, Portusco, incluso. Y eso yo lo sé porque me llevaban cartas de ahí. Escribí en ese tiempo las cartas, no es que te mando un correo, un WhatsApp y ya no. Me mandaban cartas. Yo he recibido cartas de Portusco, de Casa Grande, digo que hasta allá llega. Yo no lo sabía, yo no tenía la más mínima idea de que llegaba por allá, no, pero sí llegaba. Y bueno, y visto de esta forma, Rock 1410 jugó en esos años un papel importante en la consolidación de una escena metalera que estaba naciente. O sea, existía, pero nadie se conocía. Fue como una especie de amalgama, ¿no? Que sirvió para unirlos a todos. Porque le inventamos a la escena un medio de difusión, un medio de conexión. Y que con el tiempo, años más tarde, se convertiría en la voz oficial de la Horda Metálica de Trujillo, ¿no? Es a mi ver la forma en la que contribuyó Rock 1410 a la difusión del heavy metal en una escena trujillana que recién empezaba a crecer. Mira, qué interesante, Enrique. Y voy a hacerte una pregunta que quizás me salga un poquito del tema que tenemos. ¿Qué emociones sentías, qué percibías tú cuando recibías cartas de Otusco, de lugares que, por lo menos si me preguntas, diría, no son muy rockeros que digamos, ¿no? Sí, es raro, ¿no? Porque digo, ¿qué? ¿Escuchan eso por allá? Yo decía, qué raro, ¿no? Otusco, qué raro. Y yo sé que por ahí escuchan música más de la zona, ¿no? Más sentía bastante sorpresa, me sorprendía. Yo no tenía la mínima idea de que llegaba hasta allá, ¿no? Sorpresa y alegría, ¿no? De ver que, bueno, me escuchaban por todas partes, ¿no? No solamente en Trujillo, sino en lugares que eran de acceso bastante remoto. Sí. Y tú como, en realidad ahí todavía, digamos, creo que estabas surcando la universidad o ya la habías culminado. No, estaba estudiando en la Universidad de Administración. Bueno, siempre he hecho de todo. Me ha gustado hacer muchas cosas. Yo terminé el colegio, tuve la suerte de postular e ingresar a la primera universidad. Tuve la suerte, la verdad. Incluso entré cuarto puesto en la carrera de Administración, ¿no? Trabajaba en una agencia de publicidad como diseñador gráfico. Practicaba artes marciales, practiqué karate primero, después me dediqué a practicar taekwondo y algo que practico hasta ahora mismo, no lo he abandonado, incluso enseño. Y hacía música. Estudié en la universidad, practicaba artes marciales, trabajaba en una agencia de publicidad, tenía un programa de radio. Así que el que me venga a decir que no se puede hacer tantas cosas al mismo tiempo, yo le puedo meter un echar en la cara para decirle que sí es cierto, no se puede hacer muchas cosas más. Entonces, tú puedes hacer todo lo que quieras, la clave es repartir bien tu tiempo, y yo lo he demostrado. No hacía muchas cosas, no solamente música. Ahora, el programa de Rock 1410 era un programa de honores. A mí la radio nunca me pagó un solo centavo por hacerlo, pero tampoco me cobró por hacerlo. Si no hubiera tenido que buscar auspiciadores y cosas por el estilo. El programa de la radio me daba una hora para hacer lo que yo consideraba conveniente en esa hora, pero tampoco me pagaba nada, era honor. Así que todo lo que es música, material, grabaciones, contactos, por aquí, por allá, revistas, información, hacer la programación, ver qué grupo va esta semana, qué especial de qué, elaborar tal y cual cosa. Todo eso corría por mi cuenta, ¿no? Y eso es un trabajo más o menos grande, no es chiquito. Aparte, tiene los estudios universitarios, exámenes, los parciales, las prácticas marciales, la obligación de la publicidad. Estaba bastante ocupado, ¿no? Y sí se pueden hacer muchas cosas, bastantes. Todo depende de cómo repartas tu tiempo. Por supuesto. Creo que la cuestión del deporte hace que seas muy disciplinado para este tipo de cosas. Creo que la base de todo, sin duda, es la disciplina, ¿no? Qué interesante escuchar esto. Bien.
Así es. Luego aparece pues hasta ti, ¿no? Carlos Mariños, con un joven Víctor Macías, Ajá, y entre ustedes comienzan a así armar es, lo que se llamó la Horda Metálica. ¿Qué recuerdos tienes de la Horda Metálica? así ¿Cómo es que es, esta así es. comenzó a distribuirse? Eh, en esos tiempos recibí una llamada telefónica en la cabina de la radio cuando yo estaba en plena transmisión. Me llamó un joven, se identificó como Carlos Mariños. Mi nombre es Carlos Mariños, queremos conocerte por aquí, por allá. Y me empezó a mencionar de una banda, Merciful Fate. Yo no tenía la más mínima idea de lo que era, ¿no? ¿No has escuchado tal banda? No. Tal banda, no. Tal banda, no. Qué raro. Bueno, son cosas que deberías pasar en tu programa. Me gustaría conocerte por aquí para poder informarte de la música para que la pases. Bueno, perfecto, le digo, ¿no? Así que quedamos un día para ir a tu casa y nos conocimos. Ahí conocí a Carlos Mariños, conocí a Víctor Macías, a otros amigos más. Eh, ellos eran escolares en ese tiempo, estaban en el colegio. Sí, eran bien jovencitos. Yo era el único mayor de todos y bastante mayor de todos. Eh, Ahí nos conocimos, me proporcionaron música de otros géneros musicales que yo no conocía en ese tiempo. Empecé a cultivarlos y empecé a pasarlo por la radio. Y ahí nació una gran amistad entre nosotros que se mantiene hasta ahora. Años más tarde y más o menos en el año 89, si mal no recuerdo, Víctor Macías tuvo la idea de hacer una organización en Trujillo similar a una que ya existía en Lima. En Lima existía la Horda Metálica de Lima y quería hacer la versión de Trujillo, así que el nombre más lógico era esta versión era la Horda Metálica de Trujillo. Así que junto con unos amigos y mi persona, le dimos impulso a este movimiento, ¿no? Cual inició con una concurrencia sorprendente, ¿no? Más o menos unas 30 personas, 30 jovencitos metaleros, en el lugar del Papa, ¿no? Sí, en el lugar del Papa, ese fue el lugar que elegimos como el punto de reunión, ¿no? Yo era la voz oficial de la Horda Metálica, la que decía tal día, tenemos otra reunión, por aquí, por allá. Y a través de Rock 14 fomentamos el crecimiento y la amistad entre los metaleros, ¿no? Fue el punto de unión, ¿no? La Horda los amalgamó a todos en un punto de reunión y la radio era el punto que difundía las ideas y todas las actividades de la Horda. Digamos que los metaleros estaban repartidos por toda parte de Trujillo, pero la radio los unió a través de la Horda Metálica, que fue una idea de Víctor Macías. Todas las reuniones eran los sábados a las 6 de la tarde en el óvalo del Papa. Y elegimos el lugar del óvalo del Papa, no justamente porque es un lugar emblemático de la religión católica, al cual había ido Papa. Y por la visita del Papa eligieron un monumento increíble, impresionante. Utilizamos ese lugar como punto de reunión porque era un símbolo del cristianismo, ¿no? De la religión sobre todo. Y como un símbolo también de la rebeldía que todos los metaleros tenemos ante el sistema, ¿no? Básicamente un metalero es un antisistema, ¿no? Está en contra del sistema y parte del sistema es la religión, ¿no? Por eso yo no conozco a ningún metalero que sea religioso. No saben los que escuchan white metal, algo por el estilo, ¿no? Una semana antes de la primera reunión transmitimos por Rock 1410 el día y hora y lugar del evento, ¿no? Que se repetiría durante las siguientes 5 semanas hasta que tuvimos que salir de ahí porque los vecinos veían que todos los sábados a las 6 de la tarde se reunían personas un poco raras, ¿no? Con pelo largo, con cadenas, muñequeras con clavos, casacas con parches así como el que tengo puesto ahorita, exactamente igual, con Polo negro, me imagino. con polos negros. Eran polos negros pintados a mano, porque en ese tiempo no existían los polos en serie como hay ahora, ¿no?
tú conseguías tu polo negro, que encima eran escasos para conseguir, y tenías que pintarlo tú mismo, haciendo tus dibujos con pincel, ¿no? Nosotros teníamos un amigo que le decíamos Pepe, ¿no? Que nos pintaba todas las carátulas de los álbumes, y nosotros andábamos con polos bien fichos para la época. La gente nos veía así como bichos raros, ¿no? Con polos negros, pelo largo, jeans rotos, botas de militar, y llevamos grabadoras a pilas, grabadoras radiocasetes a pilas, como hacer una música extrañísima para ellos, ¿no? Así que más o menos a la quinta semana tuvimos que mirar, ¿no? Porque la patrulla empezó a circular. Entonces levantan a todos y adiós, ¿no? Así que tuvimos que cambiar de teatro de operaciones, ¿no? Y el teatro de operaciones fue el garaje de Carlos Mariño, ¿no? Un garaje chiquito, pequeñito, en el cual entraban más o menos unas 20 personas apretadas. Los que no podían entrar tenían que escuchar la música desde la calle. En el garaje de Carlos fue cuando empezamos a hacer los videoconciertos. En ese tiempo no existían los VCDs, el DVD, el Blu-ray, ni nada. Existía solamente dos formatos de video. Existía el Betamax y el VHS. Nosotros teníamos un VHS modesto y copiando, porque no, originales no había, copiando videos originales. Y una vez, por ahí creo que llegó un video original, pasábamos los videoconciertos, ¿no? Los que tenían suerte llegaban temprano entraban en el garaje y podían verlo directo. Los que no tenían suerte, mala suerte, lo escuchaban desde la calle. En la radio anunciamos tal semana, en tal dirección, vamos a pasar, por ejemplo, el Combat Tour 1, ¿no? Donde tocaban Exodus, Slayer y otras bandas de la época. Y así que ya saben, tienen que ir. Y íbamos, ¿no? Íbamos. Y fue un éxito increíble, ¿no? Para esto te digo que la primera reunión de la Horda Metálica fue aproximadamente de 30 personas, ¿no? Yo tengo las listas de la asistencia, las tengo guardadas, pero no las he encontrado. Pero en la segunda fueron casi 100. En la tercera fueron más de 100. Y el número se iba incrementando en cada reunión. Así que imagínate el óvalo del Papa, que no es muy, digamos, primero con 30 personas, después con casi 100 y después con más de 100 llenas en toda el área del óvalo, y todos vestidos de la misma manera, ¿no? Parecíamos algo así como guerrilleros, ¿no? Así nos miraban todos, ¿no? Por eso tenemos que salir de ahí. Ahora imagínate esa cantidad de personas en un garaje chiquitito de más o menos unos 4 por 5 metros. No entraban 20 apretados, y el resto de gente en la calle. Así que con el tiempo ese mismo lugar ya nos quedó chico, porque no solamente el garaje de Carlos que estaba lleno, sino también era la calle que estaba llena de gente, escuchando así, pegándole, oh sí, está la canción, ¿quién está tocando? El Slayer, oye, eso es Bonded by Blues, sí, Bonded by Blues, yeah, Bonded by Blues. Así, lo escuchaban desde la calle, ¿no? Así que el lugar nos quedó chico. Así que Víctor dijo, tenemos que pasar al siguiente nivel. Y de ese nivel de organizar videoconciertos se pasó al siguiente nivel, que fue organizar conciertos en vivo, ¿no? Ya era hora de hacer conciertos en vivo, y Víctor y su staff fue el encargado de conectar con las bandas, buscar los alojamientos, los equipos, buscar los locales, y la promoción del evento obviamente recayó en Rock 1410, ¿no? En la siguiente semana la Horda Metálica está organizando un concierto con Sepulcro, por ejemplo. En tal lugar cuesta tanto, tienen que ir. Y la gente iba, los metaleros iban. Víctor y todo eso trajeron a Sepulcro, Morten, Epilepsia. Por Trujillo representó la banda Arsix a cargo de Luis Villanueva Hernández, que en mi criterio merece una entrevista aparte. Es un ícono de lo que es la música heavy metal en Trujillo, ¿no? Es toda una biblioteca, ¿no? Hablar con Luis Villanueva Hernández sobre música es como
hablar con Jesucristo sobre la Biblia. No tiene infinidad de cosas por hablar y por decir, ¿no? Es una persona muy ducha en ese sentido, ¿no? Y a él yo sí lo reconozco. Luis Villanueva formó la primera banda de hard rock de todo Trujillo, la banda Mai Mai, ¿no? Mar de acero inoxidable, que eran 3 personas. Luis Villanueva tocaba la guitarra y cantaba, Aldo Ortecho tocaba el bajo y Eduardo Arancía tocaba la batería. Después pasaron a Mai Mai, ¿no? Y Mai Mai, de Mai Mai Corción pasaron a Artix, ¿no? Que según la definición de Luis es una voz que significa Ars Ix, arte nuestro, ¿no? En latín. Bueno, a Trujillo lo representaba Artix y estaba muy bien representado, ¿no? Después del segundo ataque metal, o el primer ataque metal fue el que organizó la horda. Después del segundo ataque metal vino Sepulcro y yo llevé a Sepulcro y a Artix en entrevista en vivo, en directo, en la radio, Rock 1410. Bueno, Luis Villanueva era una persona ya mayor, bastante experiencia, con ningún problema con la entrevista, se desenvolvió perfectamente, ¿no? En cambio, Sepulcro era la primera vez que los entrevistaban, ¿no? Ellos, me acuerdo que Miguel Hernández, antes de empezar la entrevista, me dijo, ¿qué no vas a preguntar? ¿Cómo que qué les voy a preguntar? Sí, ¿qué preguntas nos vas a hacer? ¿Qué nos vas a decir? ¿Por qué? Pues son cosas de ustedes, de conciertos. No, es que es la primera vez que nos van a entrevistar en vivo. ¿Así? No lo sabía. Una banda en ese tiempo, Sepulcro era una de las bandas top en Lima, pero nunca los habían entrevistado en vivo. Yo fui el primero. Y ahí tengo, en mi colección de cassettes que están por ahí, ahí tengo esa entrevista grabada, ¿no? La entrevista de Sepulcro y Artix, ¿no? Que aún no la he digitalizado, pero digitalizada para poder tenerla como archivo, ¿no? Y bueno, ese era lo que es la participación de Rock 1410, la horda metálica como elemento de difusión en la escena trujillana. Perfecto. Enrique, me acabas de dar un dato y quiero de repente que ahorita me lo puedas corroborar. Me dijiste que la segunda intención ya, después de saber que había bastante gente que se movía en cuanto al metal, era hacer los primeros conciertos. Sí, ¿Te acuerdas de los... Eso, Víctor. ¿Te acuerdas de esos primeros conciertos? Por supuesto. Yo recuerdo bastante el segundo ataque metal. Lo hicimos en un ¿cómo se llama? En un restaurante que ya no existe, que está en la avenida USA de Junín, en la intersección de la avenida USA de Junín con la avenida Largo. Creo que por ahí está hay una especie de ¿cómo se llama eso? De tragamonedas o algo por el ya no existe. No, bastante gente, bastante gente. Veías a los chicos haciendo stage diving, ¿no? El término que utilizan cuando te paras en el escenario y te tiras hacia el público para que el público te agarre y te pasea, ¿no? Los chicos tenían esa moda, ¿no? Gente pogueando, haciendo stage diving. Me acuerdo que Carlos Marín sí quiso hacer un stage diving, pero nadie lo agarró y se cayó en el suelo. ¿No? Pero fue una intensidad total, ¿no? Arcis, excelente, limpio, impecable. Sepulcro, excelente, limpio, impecable. En ese momento, en ese tiempo, ya habían sacado su segundo demo, el Power Trace, y justo llegaron con ese demo, ¿no? Que era un demo muy diferente al primer demo que habían sacado. El primer demo de Sepulcro era un demo bastante power metal, pero el segundo era un demo típicamente thrash metal puro, ¿no? Era un demo thrash metal y sí que imaginarás cómo fue el power. El power fue simplemente increíble, ¿no? Y al día siguiente me lo llevé a la radio para entrevistar. Eso es lo que recuerdo, sobre todo el segundo ataque metal, ¿no? Lo recuerdo bastante. Eran conciertos muy buenos. Tomando en cuenta la limitación de los equipos de la época, yo diría que la organización de Víctor hizo un excelente trabajo, consiguió buenos equipos, buenos ambientes, y eso
y eso dio también pie, ¿no? A una forma de hacer las cosas, ¿no? Que fue él quien la inició, O ¿no? sea, estamos hablando prácticamente de una escena que se fue consolidando Así prácticamente, es, ¿no? así A es. partir de los movimientos de las hordas desde el 89 hasta, Ujú. bueno, te imagino inicios de los 90 que aparece todo este cumplimiento ya de conciertos. Así es. Solamente para hacer énfasis en producción local, ¿te acuerdas de algunas bandas aparte de Axis, de Luchito Villanueva, algunas bandas más propias de Trujillo que de repente te hayan impactado? Eh, Arsis, no, Luis Villanueva tenía una contraparte siempre. ¿Cómo se llamaba? Walter Landívar. Walter Landívar. También guitarrista de un grupo, ¿cómo se llamaba? Caramba. No recuerdo muy bien el nombre del grupo de Walter Landívar, pero era un grupo que hacía covers. Walter Landívar era un excelente guitarrista, ojo, muy bueno. Banda Muy aérea. bueno. Me parece que sí, no estoy muy seguro. Pero Walter Landívar era muy buen guitarrista, excelente digitación, forma de tocar la guitarra, muy buena. Buen guitarrista. Pero su banda tocaba solamente covers. Y siempre se encontraba con Luis Villanueva y Artis en los conciertos, ¿no? Porque los llamaban ellos para que toquen las canciones comerciales conocidas de la época en conciertos, ¿no? Y era una banda muy solicitada. Y, y, y cuando se encontraba con Luis Villanueva, ¿no? Walter una vez le dijo, Lucho, ya tenemos 10 canciones nuevas. ¿Así? Bueno, nosotros tenemos unas 4, pero todas son propias. Suficientes, ¿no? Pero todas son propias, ¿no? En cambio tú las copias, ¿no? Y bueno, eso es lo bueno de Luis Villanueva, siempre ha creado sus propias canciones, ¿no? Este, Recuerdo mucho de las bandas que recuerdo, habían varias. La de Walter Landía recuerdo, ¿no? Habían otras más también, pero ahorita ya no recuerdo mucho los nombres. Pero habían varias bandas de rock en ese tiempo, pero todas hacían covers. Ni una hacía música propia. La única que hacía música propia era Mai Mai y posteriormente Axis. Así es. Entonces ahí estamos hablando prácticamente de dos, se puede decir corrientes, ¿no? Aunque hacían el mismo género musical, ya uno que creaba música propia y otro que recreaba las canciones a su propio criterio, ¿no? Bien, ahora, luego me dijiste que también tenía, luego obviamente de que acabó Rock 1410, tuviste otras, digamos, participaciones dentro de lo que corresponde a los programas radiales, y obviamente también hubo una cuestión ya de esparcimiento también de la propia escena, ¿no? Porque los contextos cambiaron. ¿Qué rol consideras que tú, bueno, aquí por ejemplo participaste con Carlos Mariños, con Víctor Macías, tú a tu criterio, a propia percepción, qué rol cumpliste en esta etapa, ¿no? No solamente con Rock 1410, sino con los demás programas radiales que tuviste? Eh, yo inicié Rock 1410 en 1985 y lo finalicé el último domingo de 1992, ¿no? Tomé la decisión, después de varios años de trabajo ininterrumpido, quería descansar. Descansé un par de años, luego de los cuales regresé gracias a un amigo, un dicho que muy conocido, Lucho Sánchez, eh, a la radio. Él me invitó y produje los programas Antena de Metal en 1994 en Radio Antena 1 FM, ¿no? La radio actualmente ya no tiene representación en Trujillo, pero cuando la tenía, produje el programa Antena de Metal en el año 94. También produje el programa Metal Estéreo en 1995 en Radio Estéreo Norte. Produje el especial La década dorada del heavy metal en 1998 en 96.1, un especial cronológico, ¿no? Que lo hizo junto con Lucho Sánchez.
y el programa Punto de Metal en el año 2001, otra vez en Radio 96.1, y este fue mi último programa hasta ahora de heavy metal que he producido. Yo creo que en todos esos años mi rol en la escena ha sido y siempre ha sido el de difundir la música heavy metal. Yo nunca me he considerado una estrella ni nada por el estilo, me he considerado un fan más. Soy un fan del heavy metal, al que le gusta bastante, mucho, que ha sido y es una parte muy importante de mi vida, pero que tuvo la suerte de poder difundirlo. No tuve la suerte, esa suerte, de poder tener un medio masivo para poder difundir una música en la que yo he creído y sigo creyendo hasta ahora y seguiré creyendo hasta el día que muera, ¿no? Por tanto, mi rol ha sido el de difundir la música, poner ese pequeño grano de arena para que la gente conozca que no solamente tiene rock comercial, chicha y cosas parecidas, sino también hay otras cosas importantes para escuchar. Y si te gusta, perfecto, ¿no? Para eso estuvo Rock Series, para poder difundirlo. Ahora mira, en cuanto a lo que es la escena, ¿no? La escena metal creció gracias a la difusión de Rock Series y sigue creciendo, ¿no? Todos esos años en lo que yo, hace el año 2001 que fue mi última participación en radio, y yo creo que mi rol principal ha sido el de difundir la música metal. Así es. Mira, esas cosas, cuando yo comienzo a escuchar rock, gracias a mi tío, ¿no? Él es un rockero que es antiguo. Y me decías que a él le llegaba la música, la única manera que le llegaba, porque era de clase media para abajo, era mediante una radio que sonaba en ese tiempo, me decía. Y poco a poco, mira, conociendo un poquito de la historia, hemos terminado por recordar que era justamente la radio que tú llevabas. Mira, bueno, esas cuestiones. Hubo un tema también que me llamó la atención cuando estábamos conversando ahorita, y me dijiste que habían elegido el óvalo papal, el óvalo del Papa, como señalas, para las hordas, porque, bueno, finalmente es la característica de prácticamente la música under, ¿no? Ir en contra del sistema. Y me imagino que en ese tiempo habrá habido una estigmatización respecto a los metaleros, respecto a sus creencias, a la forma en la que se vestían, ¿no? ¿Recuerdas un poquito eso del contexto que, digamos, social, pero solo a través para la música, solo para la música, ¿no? Porque se puede hablar de economía y todo, ¿no? Pero para la música. Bueno, la forma de vestir de los metaleros siempre ha llamado la atención toda la vida. Ahorita me ves con pelo corto, ¿no? Pero yo andaba con mi pelo largo y lo tenía hasta los hombros, ¿no? Yo usaba mi pelo largo hasta los hombros, tenía... Esta casaca justamente es la que yo usaba y la tengo todavía, ¿no? Imagínate cuántos años, desde el año 80, y todavía tengo mi casaca metalera con la que yo iba a los conciertos, con la que yo iba a las reuniones de la orden y cosas por el estilo, con mis parches, etc., ¿no? También usaba mis muñequeras con clavos, mi cadenita con una cruz invertida, mi polo de Mercy Full Face pintado a mano, etcétera, etcétera. Pero todo eso que hacemos cuando somos jóvenes es porque nos gusta ir en contra del sistema, y los metaleros somos básicamente antisistemas. Como te decía antes, yo no conozco ningún metalero que sea religioso. La religión es una imposición del sistema, ¿no? Que ha sido establecida desde la conquista del imperio de los incas por 13 delincuentes españoles, ¿no? Por mi parte, yo he estudiado ciencias histórico-sociales y filosofía en la universidad, en la Garcilaso. Y bueno, a quien conoce de historia y filosofía no le vas a engañar sobre cosas religiosas, no le vas a hacer creer que la Virgen María fue embarazada por un espíritu en forma de paloma para morirse de risas, ¿no? Creo que ni Hollywood saca esa película, ¿no? Es por eso que la postura de los metaleros, el de usar el pelo largo, vestir diferente del resto,
expresarse de otra manera es una forma muy típica de la juventud de protestar contra las restricciones que el mismo sistema le impone, ¿no? Y es así como nos expresamos nosotros, al menos yo personalmente yo lo he hecho, ¿no? Yo lo he hecho y sé a qué se refieren sobre la protesta o la rebeldía ante las cosas que quieren imponer. Es propio de la juventud. ¿Tú tienes algún conocimiento respecto en Trujillo de confrontaciones entre una escena metal y una escena punk? ¿Subte? Trujillo es una escena híbrida. Yo tengo, por ejemplo, el problema de la música cuando la segmentan en corrientes ideológicas es que a veces termina como confrontación entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, de Lima nos llevaban noticias que la horda metálica de Lima se peleaban en la calle con los que les gustaba la música punk. Entonces acá también tenemos que pelear con los de la música punk. No, es una tontería, ¿no? Porque la escena de Trujillo era tan chiquita que todos se conocían. Yo tengo tenía y tengo mis amigos que son de la escena subte. No tengo, por ejemplo, mi amigo La Gata, muy conocido La Gata, ¿no? Que es de la escena subte, pero él es mi amigo. Incluso él fue uno de los primeros asistentes a la primera reunión de la Horda, ¿no? Yo tengo su nombre en la lista. Él después, que no por la música de su escena, pero por eso no dejó de ser mi amigo, es mi amigo. En Trujillo la escena era tan pequeñita que todos se conocían entre todos, no había ningún motivo para poder tener esa clase de discrepancias, ¿no? Y había metaleros que iban a conciertos subtes que iban a conciertos metaleros, en los conciertos entraban grupos que no eran metaleros tampoco, que eran de otras escenas, pero todos estábamos juntos. Y lo que pasa es que en Lima, como la cosa es más grande, hay más gente, ¿no? Y las escenas son más separadas porque Lima es más grande. Entonces sí se pueden hacer esas cosas, ¿no? Dividir un grupo acá con una tribu en tal zona y la otra tribu en la otra zona, ¿no? Que esta tribu adora a tal dios y la otra tribu adora al otro dios. Entonces, como tiene diferentes, se pelean, ¿no? Pero acá no somos tantos y todos vivimos juntos, por tanto no hay lugar para que se produzcan esa clase de enfrentamientos, ¿no? Y todos somos amigos. No, en Lima sí había esas clases de enfrentamientos por la distancia y porque se podían segmentar por grupos bien definidos en áreas geográficas, pero acá no, acá todos estaban prácticamente en el mismo sitio. Había en los 90 había discotiendas Dresser, por ejemplo. Ahí iban metaleros, subtes, punks, había de todo. Y todos nos conocíamos entre todos, éramos amigos todos. Nunca ha habido ningún motivo para pelearnos entre todos. No siempre hemos sido amigos. Creo que que hay peleas, conflictos entre gente que profesa un determinado credo musical y otros sí, pero existen ciudades más grandes, ¿no? Donde los grupos se ubican en regiones geográficas separadas, pero en regiones donde la gente vive junta es muy difícil. No, por eso acá yo no he visto esa clase de conflictos en otras partes y de hecho que se ha visto. Mira que, bueno, siempre ha sucedido ese tipo de conflicto y pues te doy toda la razón, ¿no? Creo que es sobre todo en una escena trujillana que estaba en conformación y por lo pequeña que es prácticamente imposible que se den. Bueno, respecto a la siguiente pregunta, creo que ya la había te la había mandado más o menos para que tengas una visión, ¿no? Acerca de cuál es la perspectiva que tú tienes de la escena contemporánea en Trujillo. Vamos un poco al contexto histórico. Hacia inicios de la década del 90 se dio comienzo a géneros como el rock alternativo, al new metal, y se pensó, ¿no? En ese tiempo que el heavy metal había finalizado, ¿no? Que ya le habían dado la estacada final y que adiós, ¿no? El heavy metal murió. Pero los años han pasado
Y esos géneros noventeros ya no existen. El new metal ya no existe. El rock alternativo ya no existe. Son solamente, ahora sí son leyendas urbanas, ¿no? Pero el heavy metal sí existe. Sigue existiendo y sigue existiendo con más fuerza que nunca, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿quiénes fueron la moda y quiénes no lo fueron? La respuesta es más que obvia, ¿no? La moda fueron los que ya no existen y los que no fueron moda son los que siguen existiendo hasta ahora. Por eso sigue existiendo el heavy metal. El heavy metal es más que una moda. En mi concepto es una esencia y la esencia es algo que nunca muere. Las escenas siempre se renuevan, ¿no? Los grupos nacen, crecen, mueren, pero siempre hay otro detrás que está siguiéndole. Y en el caso del heavy metal, la escena nunca va a morir, porque siempre va a haber alguien que tome la posta. Hoy en día, por ejemplo, en mi caso, yo estoy dedicado a la enseñanza de artes marciales. Ya no estoy en la escena metal de manera activa, pero yo sigo escuchando música, sigo coleccionando música, sigo manteniendo la misma emoción de ver un disco nuevo, ¿no? Que cuando yo tenía 16 años. Hace unos días estaba buscando un disco de una banda, Black Swan. Me interesaba porque canta Robbie McCauley, que fue cantante de Macaulay Schenker Group. Pero este grupo también está el bajista de Dokken, el guitarrista de Whitesnake, y dos músicos más que son, es una super banda, ¿no? Yo estaba buscando y no lo encontraba en ningún servidor, porque en todos los habían borrado por la propiedad intelectual. Lo encontré en un servidor ruso, que estaba en ruso. Entonces digo, ¿qué diablos dice acá? Supongo que por acá debe ser descargar. Y lo encontré y dije, qué emoción, al fin conseguí el primer disco de Black Swan, ¿no? Y esa emoción es la misma que yo he sentido cuando tenía mis discos recién conseguidos, con mucho esfuerzo, cuando tenía 16 años. Por eso digo que la esencia nunca muere, ¿no? Y si la esencia que yo siento como metalero durante tantos años, son más de 50 años de heavy metal, es más de medio siglo. Ha sobrevivido al new metal, ha sobrevivido a las modas, ha sobrevivido a la música alternativa. Dudo mucho que muera. Siempre va a estar en constante renovación y es así. Eso lo podemos extrapolar también para la escena local. La escena local siempre va a estar renovada, porque siempre va a haber gente que escuche. No tanto para personas mayores como yo, o como para jovencitos que recién empiezan, ¿no? El heavy metal es algo que nunca va a morir, y esa es mi proyección al respecto. Mira, interesante la visión que tienes. Bueno, en realidad, las formas artísticas, como tú dices, son como un organismo humano, pues, ¿no? Nacen, se reproducen. No sé si terminan por morir, pero por lo menos están ese carácter de renovación, sin digamos, intención de colocarte en una encrucijada. ¿Qué bandas de Trujillo recuerdas que te hayan gustado más allá del heavy metal de repente? Y una banda de Trujillo, Ego, por ejemplo, Ego. Su guitarrista Juan Carlos Anchante me parece un excelente guitarrista. No por nada fue a tocar a Dolores del Lirio, no fue por gusto, fue por algo, no hizo por la habilidad que tiene. De Ego tengo 2 discos, me parece, que me pasó un amigo al que yo estimo mucho, Antonio Rodríguez. Otras bandas de otros géneros musicales, no recuerdo los nombres. De Ego sí me acuerdo, ¿no? Porque incluso cuando yo fui manager de Arsis durante un tiempo. Ojo, me refiero cuando Arsis era Arsis de Luis Villanueva, no como los otros, ¿no? Con los Arsis Bamba, ¿no? No me refiero a ellos, ¿no? Que los conocí en esa época porque eran parte del grupo. Y cada vez que habían festivales de música y invitaban, y yo conseguía un cupo para Arsis, también estaba Ego, siempre los encontraba y nos hicimos amigos. No, ahí nos conocimos, yo escuché su música, me gustó muchísimo, ¿no?
De esa banda me acuerdo bastante. Otras bandas, no de Trujillo, me acuerdo de Mare Santos, una banda que tocó, una banda de Chiclayo, ¿no? Del cual tengo su primer y único disco original que sacaron, muy bueno, un estilo post-punk, muy bueno. Eh, otras, otras bandas más del ambiente que yo escuchaba que eran buenas en lo que es su género musical, ¿no? Pero de esa banda es la que yo me acuerdo bastante. También recuerdo la música, pero lamentablemente a veces los nombres se escapan, ¿no? Trujillo tiene muy buenas bandas de música independiente, cada una en su área que se desarrolla. La cosa es que la escena tiene que apoyarlo para que se pueda desarrollar correctamente. Y en esos tiempos que yo andaba con la radio, no solo con la radio, sino con lo de Arcis, lo de Mania de Arcis fue en la década de 90, después de la radio incluso, no fue cuando yo estaba en la radio, fue mucho después. Recuerdo muy buenas bandas, ¿no? Me acuerdo de Ego, de ese nombre sí me acuerdo. Sí. En realidad lo que siempre creo, ¿no? Hasta ahora, a las bandas que esencialmente son muy buenas y que se pierden en Trujillo, es porque se concentran tanto en lo musical, que no está mal, pero también creo que la supervivencia de una banda va más allá de lo musical, tal vez en lo administrativo o en la cuestión de gestión, ¿no? Por ahí es que se abandona un poco esa perspectiva. ¿Bien? Bueno, realmente, respecto a la recopilación de datos, ha sido muy interesante saber un poco acerca de tu intervención en la escena. De repente, para terminar, quisiera saber si es que te acuerdas algún acontecimiento que haya sucedido en la escena que haya marcado alguna parte, tal vez algún concierto, o tal vez otra horda o alguna de las reuniones de la horda, no sé, algún acontecimiento que recuerdes que haya impactado en ti. Recuerdo los conciertos como parte fundamental en lo que fue el desarrollo de la Horda Metálica de Trujillo. Los ataques metal, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4. Las bandas que vinieron, la confraternidad entre todos los metaleros, ¿no? El conocer gente nueva. Yo aparte del micrófono no conocía muy pocas personas que escuchaban mi mismo género musical. A partir de la Horda empecé a conocer a otras personas en vivo, ¿no? Que compartían mis mismos gustos musicales. Hice muy buenos amigos, con los cuales hasta ahora mantengo una relación de amistad muy buena. La misma experiencia de hacer radio y trabajar en publicidad también me hizo conocer a muchas personas. Cuando estaba en Antena de Metal, tomé un auspiciador por única vez en toda mi vida, que fue Tiendas Dresser, de la que te mencioné hace un tiempo, ¿no? Tiendas Dresser era como un punto de reunión que daba en el sótano de las galerías Ayacucho. Y el dueño de la tienda empezó vendiendo primero polos y después empezó vendiendo unos cuantos cassettes, unos cuantos videos y vio que el negocio lo rendía y empezó a vender música, ¿no? Así que de manera natural, los metaleros empezaron a pasar la voz y dicen, oye, en tal tienda, en tal lugar, venden, he comprado tal disco y he grabado tal disco, así vamos a ir. Y iban, y empezaron a ir, y total que parecía una mini obra, un mini óvalo del Papa reunido en un lugar chiquitito, ¿no? No sé si has ido alguna vez a la galería de Ayacucho en el sótano, es chiquitito. Claro. Todo eso lleno de gente vestida rara, no, para el resto de gente, vestido raro, ¿no? ¿Qué es esto? Me pareció una reunión de la Orden en el Óvalo, ¿no? Y durante bastantes años el señor estuvo, hasta que tuvo por razones personales, cerró la tienda, ¿no? Y como ese tiempo oficialmente la Horda Metálica ya no existía, no tenía reuniones activas, nos dijimos, uy, nos quedamos sin Dresser, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a reunir? Así que aparecieron otras tiendas, ¿no? Un amigo, Tito Trigoso, pues una tienda. Después de Lima vino una tienda, no recuerdo el nombre exactamente,
pero también fueron los puntos de reunión de los metaleros en esos lugares, ¿no? Lugares donde conseguías discos, grababas CDs, ya existía la copia de CDs, grababas CDs, comprabas discos originales, comprabas polos, te quedabas con tal amigo, oye, ¿vas a bajar más tarde por la tienda Tito? Sí, ¿a qué hora? Tal hora, ya, entonces voy por ahí, chévere, ahí nos vemos. Y nos reuníamos, ¿no? Era un punto de reunión donde escuchabas la música te reunías con los amigos, salía algún plan para poder hacer un concierto, algo por el estilo, y por ahí empezaban a salir los nuevos conciertos, las nuevas reuniones. Esa fue la segunda etapa, digamos, ¿no? Porque en ese tiempo tampoco ya no habían programas de radio. Entonces, al no haber programas de radio, la escena buscó un lugar donde reunirse. Primero fue Tiendas de Dresser, durante bastante tiempo, el cual fue el auspiciador de Punto de Metal durante el tiempo que tuvo el programa. Y una vez que finalizó Tiendas de Dresser, pasaron a los otros locales donde empezaban a vender música, no fueron los puntos de reunión. Pasamos del Óvalo del Papa al garaje de Carlos, a los conciertos y pasamos a las tiendas. ¿No? Y actualmente no hay ni una tienda que se dedique a eso, así que por tanto, al menos que yo tenga conocimiento, no hay lugares de puntos de reunión fijos de metaleros, ¿no? Ahorita ha cambiado bastante la escena, ¿no? Ha cambiado mucho. Así es. Pero siempre ha estado ahí y siempre está ahí y actualmente está, ¿no? Lo que pasa es que no hay lugares de reunión fijos, ¿no? Y estará, cuando termine la pandemia, estará. Y estará, de hecho que sí. La gente se comunica por WhatsApp, por Messenger, por muchos medios que hay ahora, ¿no? De la comunicación. Sí, de hecho que está, crece. Pero que hay otra forma de comunicarse. Sin duda. Bien, Enrique, te agradezco bastante por haber participado conmigo en esta entrevista. Realmente también espero que en algún momento se busque la consolidación de algún dato, de alguna información, poder contar contigo para la solución de ello. Y bueno, de repente algunas palabras para despedirte, y como lo voy a publicar de repente para la escena actual que te va a ver, seguro tus amigos. Primero que nada, darte las gracias por esta oportunidad de expresar mis ideas y sobre todo expresar mis vivencias, ¿no? Del 83 hasta ahora son más de 30 años de heavy metal, bastante. Creo que en 30 años, que es como casi una vida, ¿no? Se aprende y se tiene bastante experiencia, y esa experiencia es la que he tratado de comunicarlas, al menos en parte, en esta entrevista. Te agradezco mucho por darme la oportunidad de poder exponer mis ideas ante la generación antigua y la generación nueva, ¿no? Porque no pensemos solamente en los que han estado desde un inicio, sino en los que siempre están y estarán por siempre, ¿no? Muchas gracias por la entrevista, y recordarles a todos, ¿no? Que el heavy metal nunca muere, las ideas nunca mueren. El heavy metal tiene más de medio siglo en el ambiente. Recordemos que el primer disco de heavy metal fue lanzado en el año 1970, y estamos en el 2021 y siguen saliendo más bandas todavía, que incluso producen con pandemia y todo. Así que ese es un movimiento que nunca va a morir, ¿no? Y que siempre va a estar renovado por la nueva sangre, ¿no? que siempre lo mantiene adelante. Un mensaje para todos los metaleros: simplemente si les gusta, escucha, ¿no? Uno debe seguir lo que le gusta, ¿no? No hay que no tengo tiempo para hacer nada, mentira. Siempre hay tiempo para hacer todo lo que tú quieres. Todo está en ti, todo está en cómo lo distribuyes. No, muchas gracias nuevamente por la oportunidad que me haces de expresar mis ideas y de compartir mis experiencias con la nueva generación que nos está escuchando. Muchas gracias por eso. Perfecto, Enrique, te agradezco también, y bueno, espero que sea aún hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Gracias.
¿no es cierto? La primera guitarra y y a la misma vez es la voz del grupo. Estamos con Miguel Guamán. Miguel, ven acá, acércate un poco más a los micrófonos de Rock 1410 y cuéntanos, ¿qué impresión te ofrece el concierto que han ofrecido junto con la agrupación Trujillana Arsis la noche pasada? Bueno, mira, nosotros vinimos el año pasado y en comparación con ese concierto veo que han mejorado notablemente, que el equipo definitivamente se pasó de vueltas y he notado mucho más afluencia de público. Eso nos enorgullece mucho. Miguel, son más o menos 5 años, ¿no es cierto? 5 años de la formación de la agrupación Sepulcro. Dime, en todos estos 5 años, ¿cómo has visto el panorama del grupo y qué perspectivas pueden tener para el futuro? Bueno, el principio siempre en todo grupo es difícil, ¿no? Pero con esfuerzo siempre supimos sobrellevar las dificultades y darle, pues, ¿no? Ahorita estamos viendo hacer nuevos temas y posiblemente ya grabar, pero todavía, un poquito más de tiempo. Miguel, dime, la sugerencia del nombre de Sepulcro viene de parte de quién, ¿de parte tuya? No, es como consenso, que siempre todas las cosas en el grupo se hacen por consenso, por decisión de todo el grupo, no es algo que parte de una sola persona. El nombre de Sepulcro quizás para algunas personas le pueda sugerir algo relacionado con la muerte, algo relacionado con el satanismo. En todo caso hay muchas personas, y en especial padres de familia, que piensan que metalero es satánico. Me parece que no es una idea que sea totalmente definida. Lo vemos hasta en las cubiertas de salsa, ¿no? Por ahí veo un disco. Dime, Miguel, ¿alguna opinión sobre las personas que piensan que ser metalero es algo necesario para un culto satánico? No, mira, tú mismo lo has dicho, hasta en los discos de salsa salen cosas así. Las pruebas también están en que las grabaciones están puestas al revés. En todo tipo de músicas dan mensajes ocultos que cada quien interpreta de acuerdo a su criterio, a su interés, ¿no? Siempre también hay un marcado interés en desacreditar a todo lo que es rock and roll, lo que es heavy metal. Hasta en las novelas lo vemos, por ejemplo. Pero con respecto al nombre del grupo no significa nada de satánico ni nada de oculto, sino que es más bien algo de ideología del grupo que refleja esa imposibilidad de las personas de desarrollarse a plenitud. Bien, exactamente 8 de la noche con 10 minutos. Hemos estado con Miguel Guamán, quien deben estar escuchando como una de las primeras guitarras y voces de la voz principal de la agrupación limeña Sepulcro. Escuchando con ellos Power Strays. Bien, lo que estaban escuchando con la agrupación Sepulcro, Power Strays. Esta noche hemos grabado una especie de pequeño síntesis, nada más, solamente 30 minutos de lo que es el concierto anterior de la noche pasada. Estamos escuchando lo que es precisamente uno de los mejores y uno de los temas que le dan nombre al primer demo tape y precisamente el nombre de la banda. Esto es Sepulcro. Segundo, imagínense lo que es tener en la cabina de Heroica simplemente a 2 bandas. Sobre todo si son thrash metal y están en pleno concierto. Estamos exactamente bien. Hemos estado hasta hace unos instantes con Miguel Guamán, primera guitarra, primera voz de la banda Sepulcro. Ahora estamos con la otra primera guitarra, ¿no? Así es, con la otra primera guitarra de la banda Sepulcro, con Manuel Rodríguez. Manuel. Bueno, si te pregunto qué te ha parecido el concierto del día anterior, me parecería una pregunta repetitiva, pero por si acaso, ¿qué te ha parecido el concierto la noche anterior? ¿Cómo lo has visto? Bueno, el concierto ha salido en comparación del concierto anterior, ha salido mucho mejor, se ha visto bastante progreso, los equipos han sido buenos, la gente ha tenido una buena respuesta. Y lo principal de todo es que todos nos hemos divertido y lo hemos pasado bien. Díganme a mí lo que es divertido. He estado pegado al parlante durante 2 últimas canciones y he sentido lo que es tener todo un pavo encima. Bueno, en fin, detalles. Miguel, dime, ¿tienes alguna incomodidad, sobre todo cuando la gente que están pegadas al escenario se te trepan encima y tratan de agarrarte la guitarra cuando estás tocando? Bueno, eso es incómodo, pero es algo que no se puede evitar.
siempre se va a ver en todo sitio. Y a veces o sea, la gente se te sube al escenario y a veces eso hace que uno se suelte más todavía, porque ve que la gente está respondiendo. Pero si hay casos en que la gente se sube y, por ejemplo, te desconecta un efecto, se te sale el push de la guitarra, y a veces sí es fastidioso. Y dime, ¿alguna vez has tenido a un fanático de Sepulcro por encima, sobre todo haciendo diving? ¿Ah? Sí, un par de veces. Ayer he visto a uno de nuestros amigos de la Horda haciendo diving y cayéndose de cabeza. Por cierto, no le pasó nada grave. Manuel, cuéntame algo un poco más en particular. Dime, ¿cómo eres uno de los fundadores de la agrupación Sepulcro, no es cierto? ¿Cómo no eres uno de los fundadores de la banda? ¿Cómo llegas a Sepulcro? ¿Cómo es que llegas a Sepulcro? Yo llego a Sepulcro el año pasado, en diciembre. Sí, en diciembre. Yo llego a Sepulcro en diciembre. Yo tocaba antes en un grupo de Sarmagedón. Y él me dijo, me llamó para tocar y ya, pues, ahí seguimos. Cuéntame sobre tus influencias musicales. ¿Qué guitarristas en especial admiras, grupos? ¿Alguna influencia musical en el ambiente metal que tengas? ¿Cuál es tu influencia principal? Bueno, a mí me gusta más que nada las melodías, o sea, las guitarras, cuando les aprecie, que el sentimiento, o sea, el feeling, o sea, cuando un guitarrista puede dar todo de sí, y influencias de guitarristas que me gusten, por ejemplo, Jimmy Page, Yngwie Malmsteen, Ritchie Blackmore, Satriani,